todos juntos, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Padre, queremos oír tu voz, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que este sitio, en este lugar, sea un lugar sagrado, consagrado a ti, Señor, apartado para tu gloria y tu honra. Queremos, Padre, que tú nos hables a través de este pasaje. Queremos, Padre, que tú a través del Espíritu Santo permitas que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, Señor, y que podamos, Padre, tomar las acciones necesarias conforme a lo que el Espíritu Santo nos habla a nuestros corazones. Hazlo así, Padre. Cambia cualquier palabra que salga de mi boca en el aire, Señor, y permite que cada hermano, cada hermana oiga no lo que dije, sino lo que tú quieres que ellos oigan. Hazlo así, Padre Celestial. Creemos que tú tienes, que tuyo es todo el poder y toda la gloria por todos los siglos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, hermanos, siéntense. Vamos, ya hay algunos, ustedes saben lo que es un disclaimer. Yo no tengo la menor idea cómo se dice esa palabra en español. Así que disclaimer es una salvedad. Yo quiero hacerle una salvedad. El tema de hoy es acerca del hombre espiritual, el modelo de Pablo. Y cuando hablamos liderazgo espiritual, y vamos a usar el modelo de Pablo. Y cuando hablamos de eso y vayamos a través de la Escritura, en algún momento dado yo tengo que dar ejemplos. Y cuando dé ejemplo, yo quiero que usted entienda algo, es con temor y temblor. Porque la razón de esto, yo he sido bendecido por Dios a través de los años. Y me ha permitido tener ciertas experiencias que quiero compartir con ustedes. Pero yo quiero que en todo momento usted tenga en su mente algo, es para la gloria de Dios. Él es quien se lleva todo el honor, toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Así que si de vez en cuando usted oye un ejemplo de mi vida, no piense y diga, mira qué cosa rara, este hombre está dando un ejemplo de lo que él ha hecho, porque no sé qué ejemplo puedo dar después de más de 30 años de pastorado, ¿no? De lo que he vivido y de lo que he visto. Y habiendo dicho esto, a mí me gustaría que nosotros entonces comenzáramos, no apaguen sus celulares, no para ver mensajes, sino para que estén en la palabra de Dios. Y la otra cosa que quiero hacer, ¿cómo me dijeron la palabra disclaimer? Una salvedad. La otra cosa que quiero hacer, la salvedad, si hablo muy largo, le echan la culpa a José Ahmed. Yo le dije a Ahmed, ¿puedo hablar 20, 25 minutos? Y él dijo, no, puede llegar hasta 45 minutos si quiere. Así que, Pastor Gómez, tú que eres el jefe de José Ahmed, tienes que entrenarlo mejor. Y decirle, no. Si te ofrecen 25 minutos, tómalo para poder hacerlo. Ok, así que recuerden eso, no estoy bromeando, les doy gracias por esto y vamos, yo voy a ir rápido, ok. Así que usted agárrese, porque vamos a ir rápido. Como dicen en Arecibo, vamos a ir volando bajito. ¿Usted ha oído eso? Vamos a ir volando bajito. Así que nosotros en ocasiones tenemos que preguntarnos, tenemos que tomar un paso atrás y preguntarnos, ¿están mis fundamentos básicos bien o no? O sea, a veces nuestra vida se va complicando, que nosotros perdemos la perspectiva de dónde comenzamos. O qué era lo básico, qué era lo que considerábamos importante. Y se complica la cosa de tal forma y de tal manera que nos perdemos por completo. ¿Estamos haciendo las cosas a esa manera en lo básico o las hemos complicado tanto que ya cuando nosotros hablamos de liderazgo espiritual ya consideramos el tema tan complicado que entonces pensamos, mira, definitivamente esto no es fácil. Y no lo es, pero no es complicado. Así que vamos a ver acerca de esto. Nosotros estamos, importante que nosotros estemos construyendo
su iglesia y no la nuestra. Miren, ese ha sido mi temor por muchos años, que el resultado final no sea el mío, sino que tiene que ser el de Dios. ¿Verdad que sí? Porque es su iglesia, no mi iglesia. Y cada vez que yo oigo hablar personas, ahora yo acabo de venir de Exponential en español en Los Ángeles, California, que fue Exponential, pero hablando español. Y ahí yo veía algunos de estos pastores famosos hablando, y algunos fueron tremendos, ministraron a mi vida. Otros yo decía, yo creo que este tiene que aprender 2 o 3 cosas. Porque en realidad, cuando nosotros hablamos de donde Dios nos ha encomendado localmente, en la iglesia local, nunca se nos debe olvidar que es su iglesia. Y nosotros somos líderes espirituales de esa iglesia local. Pero líder espiritual no significa que nosotros somos los que mandamos. Fíjense, Pablo habla de la responsabilidad de construir una iglesia. En 1 Corintios 3, del 10 al 13, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado como líderes espirituales de lo que construimos en nuestras iglesias locales. Y a veces, mi hermano, quitamos el fundamento. El fundamento es la Escritura. El fundamento es la palabra de Dios. Pero a veces tenemos tradición. Se nos imponen ideas de tantos años. Se nos dice, mira, esto es nuevo, esto es lo que está aquí. No, nosotros nunca lo hemos hecho de esa manera aquí. Y entonces en ocasiones nosotros, en vez de estar edificando la iglesia de Dios, estamos construyendo nuestra iglesia. Y estamos como líderes, estamos fallando. En otras ocasiones son las últimas tendencias. En ocasiones son las últimas modas. Mira que ahora ya no se te dice Dios te bendiga. ¿Qué se dice? Bendecido. ¿Por qué? Porque eso es más correcto. ¿Quién dijo eso? Nosotros en ocasiones pensamos que es lo último que está pasando. ¿Cuál es la última moda? En vez de pensar lo que dice la palabra de Dios y cómo tenemos que actuar y cómo tenemos que ejecutar. A veces la cultura cambia. Miren, hermano, esta conferencia yo me senté, nosotros dimos una conferencia acerca de iglesias hispanas con vitalidad en un estudio que hicimos. Y entonces luego de eso, pues nos sentamos en otra conferencia a escuchar, porque era acerca de cómo alcanzar esta última generación, un tema que nos interesa. Vamos a escuchar qué están hablando. Y nosotros, el muchacho muy preparado, completando su doctorado en Fuller, está en consejería, alguien que uno dice, las credenciales la tiene. En un momento dado alguien levanta la mano y hace una pregunta y dice, mira, está bueno todo lo que hablaste, yo nada más quiero saber algo, ahora con esto de LGBTQ, que esas son las siglas en inglés, en español no tengo idea cuáles son, pero ustedes las saben. Dice, yo quiero saber cómo podemos alcanzar a ellos en esta nueva generación. Y yo estoy esperando una respuesta que diga, mira, pues hay que amarlo, hay que aceptarlo, hay que buscarlo sin comprometer la verdad de la Escritura, ¿verdad? Nosotros, eso no es un pecado diferente al adúltero, no es un pecado diferente al ladrón. Y nosotros no ponemos reglas ni nada en ese sentido, pero eso no significa que deje de ser pecado. Su respuesta fue la siguiente, él dijo, bueno, lo que tenemos que hacer es ir al punto medio.
Y en el punto medio nosotros tenemos que estar dispuestos a caminar en su dirección y ellos tienen que estar dispuestos a caminar en la nuestra. Y al fin y al cabo, después de tratarlo 3 o 4 años, tal vez en algún momento dado podamos hablar de lo que la Biblia enseña. Tal vez eso es correcto en la cultura, pero eso es lo correcto en la palabra de Dios. No es que uno está diciendo pecador, pecador, pecador. ¿Saben por qué? Nosotros no hacemos eso con otros pecadores. Tenemos que amarlos, estar con ellos, pero eso no deja de que la verdad de la Escritura es de los que hacen estas cosas, pues no van a estar con el Señor. Y miren, mi hermano, a veces a nosotros nos mueve y nos llama la atención la política, la cultura política. Miren, hermanos, yo no sé cómo ha sido en Puerto Rico. Yo no estoy en Puerto Rico por los últimos 20 años, así que no sé. Pero yo le digo allá, pastores se vuelven así que si usted se siente aludido, no estoy hablando de usted porque yo no he estado aquí, ¿ok? Pero allá, mi hermano, hay pastores que piensan que tienen que ser de un bando o de otro. Tienen que hablar, se sienten con la obligación de decirle a la gente cómo tiene que votar. Eso no es un líder espiritual. Un líder espiritual lo que le dice a la gente es lo que dice la palabra de Dios. Enseña lo que dice para que la gente a base de lo que escucha, aprende y oye, tome una decisión. Pero nosotros no somos líderes que somos dictadores, autocráticos. Nosotros no somos líderes que decimos yo nada más sé lo que hay que hacer, nadie más sabe. Hermano, yo no sé ni por qué estoy hablando de eso, ya mismo vamos al pasaje. Pero yo quiero decirle esto, mi hermano. Usted está como líder espiritual, usted está como ministro de Jesucristo, no ministro de nadie. Y su arma tiene que ser la palabra de Dios. No puede ser otra cosa, tiene que ser la palabra de Dios. Así que mi hermano, Pablo nos dice a nosotros que tenemos un sagrado llamado, dice, así que hermanos míos, esto es 1 Corintios 15:58, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Recientemente, la semana pasada, creo que fue, tuvimos el colectivo, ¿verdad? Fue la semana pasada. Tuvimos una reunión con todos los líderes de multiplicación a través de toda la nación y precisamente estábamos allí hablando acerca de que mira, estos son los planes, esto es lo que nosotros estamos pensando hacer, etcétera. Y uno de los case studies, uno de los estudios de caso que estudiamos es una iglesia que se abrió en una ciudad universitaria en Estados Unidos en el 2016 y se cerró en el 2021. Y del 2016 con una sola pareja, una persona, para el 2018 tenían más de 300 personas. Y para el 2021 con unas 20 cerraron. Y entonces nosotros hablamos, ¿esa iglesia fue exitosa o no? La Escritura dice que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y tal vez usted concluyera, bueno, si no dura 100 años, no lo es. Si no es más, vamos a decir 100, vamos a decir 50, pero por lo menos 50 años no lo es. Y sin embargo, esa iglesia que duró 5 años, de allí han salido 3 misioneros que están ahora en Misiones de la Alianza. Han plantado 3 iglesias que salieron de esa iglesia en ese periodo de tiempo. Hay 3 empleados en la Oficina Nacional que tienen posiciones a nivel nacional que salieron de esa iglesia. Hay 2 profesores universitarios en universidades cristianas que salieron de esa iglesia. Hay una serie de obreros, ministros que salieron en ese periodo. Que yo cuestiono si el trabajo de esa iglesia en el Señor fue en vano.
Recuerden, Dios no mide las cosas como nosotros las medimos. Dios, y yo quiero recordarle algo, y tengo que tener cuidado con la hora. Yo quiero recordarle algo. Piensa en la alianza en Puerto Rico. ¿Se acuerda de don Ángel Villamil Ortiz? Ustedes me dijeron, aprendí anoche que esto es lectura obligatoria a todo el mundo. En la alianza lo de, ¿cómo es? Dolor y gloria. ¿Ah? No hay la gloria. Así que todos ustedes han oído la historia. ¿Se acuerdan? Este pastor, este cura, se va a San Tomás, se casa con esta feligres. Yo no digo qué pasó ahí, pero el hecho es que se casó con una feligres en San Tomás. De allí paró en Venezuela, Caracas, se puso a trabajar en una planta que fabricaba vidrio. Y ahí saliendo una tarde, de momento hay unos cánticos, hay un culto de una pareja misionera de la Alianza, los Bailey. Y ellos están allí, él entra, habla, escucha, y a través de ese periodo, él decide regresar a Puerto Rico y comenzar el trabajo de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. A la misma vez, los Bailey duraron unos 5 años más allí en Venezuela, cerraron y se tuvieron que ir y regresaron a los Estados Unidos. No había más obra en Venezuela. Don Ángel, en los primeros 10 años, si me acuerdo bien, puedo equivocarme por 1 o 2. Pero si me acuerdo bien, fueron 17 o 18 iglesias en los primeros 10 años. Y Dios lo usó de una manera tremenda, terrible. Y nosotros, aquellos misioneros que fueron a Venezuela, dijeron, aquellos misioneros americanos que fueron a Venezuela también dijeron, mira, no tuvimos éxito en nuestra labor, en nuestro trabajo, en la época de los 60. Y estoy tratando de recordar el nombre, yo sé que es José, no me acuerdo el apellido. Era miembro de la iglesia de Arecibo, va, regreso a Venezuela, a la ciudad de Valencia, y abre el trabajo de la Alianza Cristiana y Misionera en Venezuela. De nuevo. Y hoy en día, José Rivera, y hoy en día ese trabajo todavía está allí. Así que yo quiero que vayamos un momento, no a donde don José Rivera, no a donde Ángel Villamil Ortiz, vamos a ir a los Bailey. Se fueron, cerraron. Usted va a decir que fracasaron en su ministerio. Así que no están trabajando en el Señor, no es en vano. Lo que usted está haciendo, siendo fiel en el lugar donde Dios lo tiene, usted está siendo un líder espiritual para esa comunidad y no es en vano. Fíjense, Pablo, nosotros vemos en Pablo un modelo de esto y este pasaje es interesante. A mí me llama la atención porque Pablo no está terminando su ministerio, pero sabe que las cosas de ahí en adelante se van a poner difíciles, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mismo se lo está diciendo. Y Pablo entonces decide llamar a los ancianos de Éfeso, un sitio que él estuvo 3 años. Y dice, vamos a hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque yo no los voy a volver a ver. Así que hay ciertas características del líder o el liderazgo espiritual que vemos de Pablo. Así que vamos a ir al pasaje y lo vemos. Esta fue la introducción, así que me quedan 30 minutos nada más. Así que vamos a ver el pasaje. Lo primero que nosotros vemos ahí, que Pablo fue un modelo y él lo dice. Miren, en el versículo 18, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. En otras palabras, Pablo está diciendo, hagan lo que me han visto hacer. Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se atreverían a decir lo mismo? A su congregación. Ustedes dicen, no hay un modelo, mírenme a mí, yo soy imitador de Cristo.
por ejemplo, la forma en que habla un pastor sobre su mujer o cómo gasta su dinero, habla más que el sermón que pueda dar sobre alguno de estos temas. En ese sentido, los fieles aprenden más sabiendo lo que hace el pastor que leyendo la Biblia. ¿Puedes decir igual que Pablo? Fíjense, los pastores no son superhéroes. Sin duda, los hombres llamados por Dios están destinados a ser modelos de madurez cristiana. Pero también no se olvide, sigue siendo oveja. Y toda oveja necesita un pastor. ¿Tienes tú con quién hablar cuando vienen las dudas? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy honrando a Dios? ¿Estoy frente a la congregación? Que me vean. Si tienes dudas, habla con alguien. Mi recomendación con su superintendente, pero si no, búsquese a alguien y hable. Y yo le aseguro que él no va a hablar con usted como superintendente, va a hablar con usted como pastor. La segunda cosa que nosotros vemos en este pasaje sobre Pablo, el modelaje de liderazgo espiritual, es en el versículo 19. Él dice, sirviendo al Señor, Él es un servidor. Tenemos un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. Líderes espirituales están envueltos en asuntos de vida eterna o de muerte eterna. No somos héroes que predicamos el evangelio, somos siervos haciendo lo que se nos ha mandado a hacer. Miren, mi hermano, yo voy a hablar de ese amén que hoy. Ese amén me sonó a José Rivera Cheo. ¿Estoy correcto? ¿Cheo está aquí hoy? Sí, está allí. Qué bueno. Cheo, alza la mano por si acaso. ¿Sabe algo? Yo conocí a Cheo cuando fui a estudiar al colegio de Mayagüez. Él estaba abriendo una iglesia, ¿te acuerdas? Era el Maní, aquello, ¿cómo se llamaba, varón? El Maní. Y yo me acuerdo, mi hermano, que yo aprendí más de ese hombre en un año que lo que aprendí en 20 en otros sitios. ¿Y sabe por qué? Lo primero que me llamó la atención, él estaba abriendo esta iglesia, a que teníamos un edificio, allí había un edificio, y lo que estaba es su esposa y par de personas más. Y yo iba allí los domingos por la noche porque yo iba los fines de semana a Arecibo y regresaba por la tarde. Iba los domingos por la noche a su iglesia. Y mire, mi hermano, hubo ocasiones que yo me senté allí a escucharlo predicar. Y cuando lo estoy oyendo predicar con la pasión que presentaba el evangelio, con todo, yo lo que estoy miraba hacia atrás, a ver, pero hay alguien más. No, el único que estaba era yo y su esposa. Pero nunca perdió la pasión y de él aprendí, mira, camina por los vecindarios. Él veía a alguien que se estaba mudando, paraba. Y dime, Cheo, si estoy mintiendo. Oiga, me paraba y ayudaba y se presentaba. Y no solo esto, mi hermano, él sabe algo de mecánica y como sabía algo de mecánica, de momento veía un carro dañado, se detenía y daba la mano. Y hermanos, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que Pablo era un servidor del Señor y nosotros tenemos que también hacer servidores del Señor. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 9:16, yo no anuncio la buena noticia de Cristo para sentirme importante. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. Y pobre de mí si no lo hago. Recuerda, la palabra siervo es esclavo. Así que en ocasiones tenemos que cambiar el término y en vez de decir eres siervo de Jesucristo, tenemos que preguntarnos, ¿soy esclavo de Jesucristo? Y miren, y Pablo pues, era un modelo, era un servidor como líder espiritual y también otra cosa humilde. Y yo sé que cuando leemos las epístolas nosotros decimos, ¿con humilde qué?
Pero usted tiene que entender que cuando Pablo no lo era, se estaba defendiendo de gente que decía, tú no eres nada, no lo escuchen porque él ni apóstol es. Y él tenía que decir, no, yo soy apóstol llamado por Jesucristo. Fíjense que en el versículo 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. La única manera de conocer la verdadera humildad es mirando a Jesús, que siempre supo que dependía del Padre. Fíjense, en Juan 5:19 Jesucristo dice, le aseguro yo, el Hijo de Dios, que no puedo hacer nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo que hace Dios mi Padre. El orgullo o el orgulloso no necesita de Dios. Pero la humildad nos ayuda a orar. ¿Cuántas veces en mi ministerio he tenido que ir a donde el Padre y decirle, Señor, yo no tengo ni la menor idea qué vamos a hacer aquí? Y uno tiene que agarrarse ahí y decir, Señor, tú tienes que iluminarme. Tú tienes que darme la idea, yo no sé qué hacer. Y sabe algo, yo puedo decirles, sin nada que se me quede por dentro, Él siempre ha escuchado esa oración. Yo vengo de la iglesia de Arecibo y yo sé que algunos salimos de los que están aquí, salieron de Arecibo del pastor López. ¿Verdad que sí? Miren, el pastor López era un estudioso, sabía. En un momento dado la iglesia de Arecibo fue la iglesia más grande que había en Puerto Rico. Yo nunca en la vida lo oí jactarse de eso. Es más, yo nunca en la vida lo oí ni siquiera mencionar eso. Por eso es que Dios lo usó bivocacional. De unas 15 o 17 personas cuando él empezó a pastorear, lo llevó a casi 700. Bivocacional. Pero yo nunca lo oí jactarse. Y una iglesia que dio más de 30 o 40 pastores y como 5 misioneros, etc. Pero mi hermano, lo que yo quiero decir sobre esto es que por el otro lado yo estoy pastoreando una iglesia en Orlando y estoy en mi oficina y llega una persona que sus padres iban a la iglesia. Y cuando mira, aquí están los papás de don fulano y doña Susana, los hijos de don fulano y doña Perenceja, ¿verdad? Porque no va a dar los nombres. Y yo digo, ¿cómo no? Que pase. Lo recibo en la oficina. Y sus primeras palabras, yo soy el apóstol fulano de tal. ¿Ok? Yo soy Iván Martí. ¿Sabes que uno le puede decir ahí? ¿Está bien? Mira, no, yo quiero que usted sepa, mis padres vienen aquí, yo soy esto, aquello. Yo puedo hablar este domingo si usted quiere que yo hable. Estoy este weekend aquí. Y no solo esto, mi hermano, nosotros podemos financieramente, tenemos el dinero del mundo y podemos hacer y y aquello. Yo le escuché y yo le dije, está bien, muchas gracias, pero pues este domingo yo tengo a alguien que va a predicar, que soy yo. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Mire hermano, si alguien lo llama usted apóstol, que sea Jesucristo. No busque que nadie lo llame. Y cuando usted hay tanto apóstol ahora, que entonces se inventaron la posición de querubín. Ahora usted no es apóstol, es querubín. Y como hay 2 o 3 querubines, pues hay uno que yo uso arcángel. ¿Usted cree que a Jesucristo le importa eso? Mi hermano, y nosotros vemos en Pablo esa humildad. Nosotros también vemos en Pablo en el versículo 19, y yo sé que hay palabras más finas que estas, pero yo soy un jíbaro de Arecibo, así que
lo digo como lo veo. Y la palabra es, también nosotros vemos que era un llorón. Mire lo que dice el versículo 19, sirviendo al Señor con muchas lágrimas. Versículo 31, por tanto velad acordándose que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El corazón más que la mente es clave para hablar efectivamente del nombre de Cristo. Recuerden, nosotros tenemos que recordar los elementos de la personalidad, ¿verdad? ¿Se acuerda? El intelecto, mente. También hablamos acerca de las emociones, corazón. Y también hablamos de la voluntad, que son las fuerzas. La personalidad. Pero le pidámosle a Dios que Él nos enseñe cómo alcanzar el corazón. Y a veces nosotros tenemos que llorar. Y hermano, en el ministerio a veces lloramos y uno trata de aguantarse, trata de que, espérate, que usted no vaya a pensar que yo soy un bien llorón. ¿Cuál es el problema? Pablo lo dice aquí y millones y millones y millones de personas han leído que él es un llorón. Él lo dice, con lágrimas en los ojos le presenté el evangelio. Así que hermano, nunca temas como líder espiritual derramar una que otra lágrima. Y no solo eso, él también dice que es sufrido. Versículo 19 nos dice, sirviendo al Señor con pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Servir a Jesús implica pruebas y tribulaciones. Miren el ejemplo de Pablo. Pablo nos dice en 2 Corintios 4, del 7 al 10, y aquí voy a leer la traducción del lenguaje actual. Usted lea. Él dice, cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Así que cuando ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles como el barro. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Problemas, adversidad son esperadas. Mira, hermano, a través de toda mi vida. Y yo aquí no voy a coger ni siquiera el ejemplo de toda mi vida. Ahora nosotros mismos estamos tratando de comenzar un trabajo en la ciudad donde vivimos, Pickerington. Nos dimos cuenta que en el área viven alrededor de unos 7,000 hispanos y no hay ni siquiera una iglesia hispana en esa área. Hay más hacia Colombo, pero no hacia donde estamos. Así que ahora mismo vemos unas 6 parejas cristianas que estamos diciendo, vamos a tratar de alcanzar a esta gente. Miren, desde que tomamos esa decisión, padres en el hospital, enfermedades de hijos, de todos los hijos, tantas situaciones, etcétera. ¿Y usted cree que eso es casualidad? Si a usted le vendieron la idea que servir a Cristo nada sale mal, usted necesita consejería con su superintendente. Mire, mi hermano, eso no es así. Va a haber problemas, va a haber tribulaciones, va a haber situaciones. Algo que me llama la atención es algunos de hermanos que están en el campo misionero, en lugares que son bien oscuros, que son llenos de lejos de Dios, que están mal. Miren, las enfermedades de ellos, de la esposa, de los hijos, etcétera, suceden. Y por eso es que necesitamos que la iglesia aquí esté orando continuamente por ellos, para protección, para que Dios les dé la victoria. Mire, yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia de Guaynabo, aquí había un pastor famoso que estaba en Carolina, yo no lo voy a mencionar, pero era un pastor de que, mira,
de toda prosperidad. Y hay una hermana que iba a la iglesia que era enfermera en un hospital en Bayamón. Y me dice, pastor, yo tengo que contarle algo. Y yo digo, sí, ¿qué es? A mí no me interesa oír esa historia, pero ella me la quería contar. Y yo digo, sí, ¿qué es? Me dice, el pastor fulano de tal está recluido en el hospital y cerraron todo el piso. Él pidió que el piso entero en el hospital, él lo está pagando, que esté allí. Y que debe ser completo y totalmente confidencial que él está allí, enfermo. ¿Por qué? Porque enseñaba que el que está enfermo es porque está en pecado. Y a uno como que le da las ganas de hablar entonces con el Nuevo Día para que vaya allí y lo visite, ¿verdad? Pero no. Pero mi hermano, usted está enfermo, no se avergüence de eso. Usted tiene problemas, no se avergüence de eso. Usted está en tribulación, no se avergüence para decirle más. Preocúpese cuando no hay nada malo que está pasando en su vida. Porque tal vez entonces no está pressing forward, no está empujando hacia adelante lo suficiente que el diablo diga, espérate, con esto hay que hacer algo para pararlo. Mi hermano Pablo, seguimos con Pablo, Pablito. 2 Corintios 11, 23 al 28 dicen, ¿son servidores de Cristo? Yo lo soy más todavía. Aunque sea una locura decirlo, yo he trabajado, esta es traducción lenguaje actual, ¿ok? Yo he trabajado más que ellos, he estado preso más veces, me han azotado con látigos más que a ellos y he estado más veces que ellos en peligro de muerte. 5 veces la autoridad judía me han dado 39 azotes con un látigo. 3 veces las autoridades romanas me han golpeado con varas. Una vez me tiraron piedras. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba. Una vez pasé una noche y un día en alta mar hasta que me rescataron. He viajado mucho, he cruzado ríos arriesgando mi vida. He estado a punto de ser asaltado. Me he visto en peligro entre la gente de mi pueblo y entre los extranjeros, en la ciudad y en el campo, en el mar y entre falsos hermanos de la iglesia. He pasado sin dormir, he trabajado mucho y he tenido dificultades. Muchas noches las he pasado sin dormir. He sufrido hambre y sed por falta de ropa. He pasado frío. Pero si esto fuera poco, nunca dejo de preocuparme por las iglesias. Yo no sé dónde esos hermanos, qué Biblia leen, pero la Biblia que yo leo me dice que en esta tierra el cristiano va a sufrir. Pero ¿sabe algo? También esa Biblia me dice que nunca va a estar solo. El Señor siempre va a estar a su lado como poderoso gigante. A veces queremos ver dolor y problemas como señales de falta de fe y no de vivir vidas victoriosas. Pablo sabía que de su debilidad la fortaleza de Dios hacía perfecta. La otra cosa de Pablo, vamos a ver si damos esto en 9 minutos. La otra cosa de Pablo, versículos 20 y 21, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo nos dice, nunca me he avergonzado del Evangelio. No le quitemos al Evangelio y tampoco le añadamos nada. Predicar en el Evangelio en cada sitio, en cada oportunidad, a tiempo y fuera de tiempo. Hoy el día, el domingo por la mañana, en su iglesia, es el campo misionero más grande que hay.
La gente no conoce la Biblia. Mire, hermano, nosotros en la alianza, y ustedes también, ¿verdad? Ustedes son parte de la alianza, damos un examen de conocimiento bíblico, ¿verdad? Los candidatos a ser ministros de la alianza. ¿Saben qué? Cada vez encontramos que la gente joven menos sabe de la Biblia. ¿Y sabe algo? Eso la culpa no la tienen ellos. La culpa la tenemos nosotros, que en nuestras congregaciones, la Biblia en ocasiones, en algunas congregaciones, yo estoy seguro que esto no es en su iglesia, pero hay algunas iglesias por ahí que la Biblia no está en el lugar del centro. Ahí estamos aquí para estudiar la Biblia. Hermano, en ocasiones nosotros pensamos que mira, yo voy a predicar 4 pasos para ser feliz. ¿Sabe algo? Yo creo que usted tiene que predicar un paso para ser feliz. Conozca a Cristo y permite que entre a su vida. Y tú vas a ver, esas son las buenas nuevas. Él murió por ti en la cruz, perdonó tus pecados y tú lo único que tienes que hacer es creer en Él. By the way, yo he predicado 4 pasos para ser feliz. Y después me he arrepentido de haberlo hecho. El propósito del Evangelio es convertir gente a Cristo. No que digan voy a tratar de vivir una mejor vida. Miren, mi hermano, es nuestra tarea principal proclamar el Evangelio. 2 historias. Cuando me convertí, 9º grado, qué sé yo, de la Biblia. O sea, todo mi conocimiento bíblico es de la escuela bíblica, ¿verdad? ¿Qué más sé? Pues el reverendo Héctor Gómez, que tal vez algunos de ustedes se recuerdan de él, me dijo, ¿por qué tú no te abres una? Él era consejero de jóvenes en la Alianza de Arecibo, y me dijo, ¿por qué tú no te abres una confraternidad ahí en la escuela intermedia? Y yo le dije, la voy a abrir. Y después empezó las clases en agosto y no hice nada. Y en febrero él me dice, ¿ya la abriste? Y yo, no la he abierto. Ahora con el principal, hablé con el principal en la escuela intermedia urbana de Arecibo. Y le dije, ¿usted me presta un salón al mediodía para hacer reuniones martes y jueves? Y él me dice, sí, cógete el sótano en la Jefferson. Puedes ir allí. Pues puse pasquines hechos a mano. Esto no era aquí no había fotocopiadora ni nada. No, uno escribe, ven aquí, el primer día vienen 15. Yo no esperaba que viniera nadie, pero llegaron 15, que es lo único que yo podía hacer. Lo único sensible que un líder espiritual puede hacer. Oré, abrí la Biblia, leí un pasaje y empecé a predicar de él. ¿Por qué? Por ignorancia. Si usted está pensando hacer esto el próximo domingo, por favor, no lo haga. Pero yo lo que quiero decir es que lo único que uno tenía era la palabra. Y venían muchachos, compañeros míos con problemas. Y yo los escuchaba y ¿sabe cuál era mi respuesta? Vamos a orar. Yo creo que Dios puede bregar con ese problema. No tenía otra cosa que decir. Y miren, hermanos, hasta en una ocasión una muchacha se acerca a mí que su papá le está molestando. Y hoy en día yo haría 20 otras cosas que no hice en esa vez. Pero en esa vez yo dije, mira, yo sé que Dios puede resolver eso. Vamos a orar y vamos a ayunar. Y una semana más tarde lo arrestaron. Hermano, no se avergüence del Evangelio. No se avergüence del Evangelio. Más, voy a contar una historia más y me quedan 3 minutos. Mira, hermano, yo fui pastor bivocacional por más de 20 años y en una ocasión me invitaron, me dijeron, ven acá para que te hagas cargo de una planta en Lincoln, Nebraska. Una planta de unas 800 personas para que tú seas el gerente general de esa planta. Pues vamos
allá, cogí un avión por la mañana, me entrevistaron al mediodía para volar por la tarde y que me dieran una decisión. Durante la entrevista estuvo una persona nueva, me recuerdo que él había sido el jefe a nivel mundial de Product Supply y Manufacturing para Pepsi. Y entonces había ido a la compañía farmacéutica que yo estaba trabajando y es la primera vez que lo conozco, va a ser mi jefe. La primera vez que lo conozco, estoy hablando con él y parece que hizo una buena entrevista. Usted sabe cuando uno habla, que dice, esto lo hice bien. Y entonces nos paramos, porque tengo que regresar al aeropuerto en Newark para volar para atrás. Nos paramos y cuando viene y estamos hacia la puerta, dice, Iván, antes que te vayas, una pregunta más. ¿Qué tú haces en tu tiempo libre? ¿Qué hobby tienes? Yo le dije, yo soy pastor plantador de una iglesia. Y yo cuando no estoy trabajando, estoy predicando en la iglesia. Él de momento cambia su rostro. Y me dice, vamos a sentarnos de nuevo, vamos a hablar de eso. Y hablamos y me hace 20 preguntas y yo contestando, pero ¿y por qué tú haces esto? Pues porque él me salvó, ¿qué puedo decirle? Lo que él hizo por mí, yo estoy tan agradecido que entiendo que eso tiene que ser mi respuesta. Miren, y después de estar hablando como unos 10 minutos, él me dice, mira Iván, yo te voy a hacer una recomendación. La recomendación es que la próxima vez que alguien te pregunte qué tú haces en tu tiempo libre como hobby, contesta leer libros, escuchar música, decir algo así. No des la respuesta que diste. Y yo le dije, pero ¿qué otra respuesta puedo dar si eso es lo que hago? El trabajo no me lo dieron. ¿Y sabe qué? Alguien me llamó, cristiano, que también estaba en una posición bien alta. Y me dijo, Iván, hold it on. O sea, tranquilo, Dios te va a honrar. En febrero, la compañía vende esa división. Y al vender esa división, él se va con la nueva división y él me está dando la última evaluación. Y cuando me da la última evaluación para irse, dice, Iván, yo quiero que tú sepas algo. Número uno, yo cometí un error. Y el error que cometí fue no darte ese trabajo en agosto. Y no solo esto, te digo, a ti te van a llamar, acéptalo. Porque you are the real deal. Predicando el Evangelio. Predicando todo el consejo de Dios. Pablo lo dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Predica la palabra. Predícala. Y si eso tiene consecuencias malas, pues tú vas a estar en el Hall of Fame del cielo. Algún sitio va a decir, mira, él por predicar le pasó esto. Confía, cree. Y no solo eso, tenemos que ser llenos del Espíritu. Yo voy a parar aquí con esto y no voy a decir lo otro que iba a hablar. Pero llenos del Espíritu Santo. Miren, mi hermano, nosotros hemos perdido esto. Yo cuando comencé en la alianza, era un niñito. Pues había gente que hablaba lengua y otros no. Había gente que danzaba en el Espíritu y otros no. Y al contrario, hubo alguien que aquel tiempo no se llamaba superintendente, creo que era otro nombre, director o algo así, que hizo bien claro, si usted habla lengua, se va de la alianza. Que by the way, no era lo que decía las reglas de la alianza, pero así tenía una posición bien firme. Es más, esos drums hay que llevárselos. Aquí lo único que se toca es piano o órgano. Y tal vez aquí hay algunos que se recuerdan de esos tiempos. Un buen hombre de Dios. Pero en eso yo creo que está equivocado. Pero mira, hermano, yo he visto en mi vida que
Cuando el líder espiritual se deja llenar por el Espíritu Santo y recibe la unción del Espíritu Santo, Dios está en control y no él. Y eso es lo que todos nosotros tenemos que aspirar. Miren, yo creo en planear. Yo tengo un plan ahora mismo de los próximos 3 años y 8 meses que vamos a estar haciendo a nivel nacional para plantar iglesias alrededor de toda la nación. ¿Sabe algo? Eso nosotros estamos planeando, pero si el Espíritu Santo decide otra cosa, mira, se coge eso, se bota y vámonos con el Espíritu. Yo me acuerdo en una ocasión, yo le pregunté a alguien que tenía una posición como la que yo tengo hoy en día, esto fue hace muchos años atrás. Era asistente vicepresidente de la alianza, nos estaban dando un training acerca de crecimiento, de cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Y yo, en aquel tiempo joven, ignorante, yo le pregunté a él, ¿pero dónde está el Espíritu Santo en todo esto? ¿Dónde está lo que el Espíritu Santo hace? Y él me contestó lo siguiente. Él me dijo, mire Iván, todo esto nosotros lo planeamos. Pero si el Espíritu Santo desciende en esa iglesia, en lo que está pasando, olvídate todo lo que has aprendido aquí y simplemente sigue la guianza del Espíritu Santo. Mire, mi hermano, usted tiene que ser flexible. Piensa en Pablo. Pablo tenía un plan y Pablo decía, yo voy para allá y la puerta se cerró. Y voy para acá y la puerta se cerró. Y en la Escritura dice que el Espíritu cerró la puerta. Y después que él lo dice, pero de momento tengo una visión del varón macedonio y dice, ven acá, ayúdanos. Y eso es que lanza la obra en Grecia. Mi hermano, ¿usted quiere ser líder espiritual? Pídele a Dios que te llene con el Espíritu Santo. Que te dé la unción, que te dé la doble porción. Y si en el revolú habla con otra lengua, háblalas también. Recuerden, no es evidencia. Pero eso significa que eso no significa que no pudiera ser señal. Eso es lo que la alianza enseña. No es que es la única evidencia. No es la única evidencia. Pero hermano, si el Señor lo lanza al piso, quédese ahí orando y buscando de Dios. Y yo sé que tal vez algunos de ustedes están pensando, no, sobre mi cadáver. Ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. Óigame, ¿quién se puede oponer al Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros puede detener la obra del Espíritu Santo? Nosotros en ocasiones, nosotros estaba leyendo los otros días, estaba compartiendo con estos líderes, que yo decía, mira, nosotros en ocasiones hacemos planes y podemos hacer planes, pero nosotros debemos planear a base de dónde está Dios, no a base de dónde nosotros queremos que esté Dios. Piénselo bien. Su trabajo como pastores, como líder de su iglesia es discernir en dónde Dios se está moviendo. Y cuando usted discierna en dónde Dios se está moviendo, usted entonces se va a mover en esa dirección. Porque nosotros no le dictamos agendas a Dios. Dios tiene su agenda. Y nosotros estamos con Él o no estamos con Él. Y ay, Señor, no permitas que no estemos contigo. Nosotros queremos marchar con Él. Y un líder espiritual que no esté lleno del Espíritu Santo está perdiendo su tiempo. Así que, hermano, me pasé 7 minutos. Pero todavía no llegué a los 45, así que soy inocente. Así que, mi hermano, mañana, ya con el ejemplo de Pablo, vamos a hablar entonces del carácter. O sea, vamos a ver qué tipo de carácter tiene que tener alguien que desea liderazgo espiritual. ¿Qué tipo de carácter? Estamos hablando de eso.
Así que usted quiere, oramos para despedirnos. Y, brother, Víctor, tú oras. ¿Quieres orar? Vente por aquí al lado mío. Toma, varón. Ora por este pueblo. Señor, estamos más que agradecidos de la oportunidad que nos das de ser siervos tuyos. Una vez más nos recuerda nuestra gran responsabilidad y nuestras incapacidades para poder dirigir esta iglesia sin que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe. Una vez más nos confrontas con tu palabra para que estemos dispuestos a escuchar lo que quieres decirnos, abrirnos los ojos y retomar el camino que hayamos equivocado en algún momento. Y si vamos por el camino correcto y de la manera que está haciendo, nos invitas a continuar en esa dirección. Sabemos que tú nos diriges, sabemos que esa es la voluntad tuya y sabemos que tú nos haces más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero hoy nos recuerda que eso no necesariamente quiere decir que va a ser fácil. Por eso te pedimos, Señor, que nos agarremos de tu mano, nos ayudes a agarrarnos de tu mano cada día, y seguir en la dirección en que tú nos quieres llevar. Llénanos de tu Espíritu Santo. Tu palabra promete que si lo pedimos, tú nos lo das. Llénanos de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.